Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente un lunes más con ustedes, esperando, ¿cierto?, el mensaje de nuestro Señor para nuestras vidas, ya sabiendo, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo siempre nos asiste. Y gracias también a todos nuestros hermanos que comparten, que ponen un like, y también por todos aquellos que el día de mañana puedan verlo y también compartirlo. Amén. Vamos a ser edificados, ¿cierto?, en el mensaje de nuestro Dios, de nuestro Señor. Vamos a ir inmediatamente a lo que nos compete en esta noche tarde. Y la palabra se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, y del 9 al 11 vamos a leer. Amén. Dice, bueno, siempre les digo, yo leo una Biblia Kadosh. Amén. Ustedes la pueden ir comparando, ¿cierto?, con la Biblia Reina Valera, que todos la usan, ¿cierto? Pero a mí me gusta esta versión. Dice, ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh y han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Padre, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Amén. Bueno, amados, cuando Dios nos llama, ¿cierto?, nos llama al camino del Señor, nosotros somos apartados para Dios, apartados. Y cuando nosotros decimos apartados para Dios, es desarrollar una relación íntima en oración, en una creciente perseverancia en la presencia. O sea, en otras palabras, es servir a Dios con todo el corazón y cumplir su voluntad. Estamos dentro de la voluntad del Señor. Apartados para Dios es estar comprometido en el espíritu, en el alma misma, ¿cierto? Nuestro ser, nuestro cuerpo, para Yahshua. Hablamos del Ejab, ¿cierto? El lunes pasado, el Ejab. El Ejab tiene que ver con el corazón, alma y mente, todo nuestro ser. Cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el mayor mandamiento, ¿cierto? Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y dijimos también que esa es la fuerza que nos da a nosotros, porque está, ¿cierto?, Dios mismo en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, apartarse del pecado. Cuando somos apartados para Dios, somos apartados del pecado y nos volvemos a Dios en busca del perdón. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Señor. Apartados para Dios es ser luz, amado. Luz en medio de estas tinieblas, de las tinieblas, de un mundo que está lleno en oscuridad. Significa estar lavado, santificado y justificado. Hablamos de tres verbos, ¿cierto? Lavado, santificado y justificado. Y estos tres describen los aspectos de la obra redentora de Yahshua, de Cristo mismo, ¿cierto? De Yahshua mismo, lavado y regenerados. Viene una regeneración a través del Espíritu Santo en nuestra vida.
apartados para Dios, salir de las tinieblas a su luz admirable, apartados para Dios, como lo que decía Pablo a los Corintios, ¿cierto? Pablo a los Corintios le decía, no saben que el pueblo de Yahweh juzgará el universo. El pueblo de Dios, aquellos que fueron, que son apartados para Dios, dice, van a juzgar al universo. Se sienten incompetentes para juzgar en estos asuntos menores. No sabe que nosotros juzgaremos a los ángeles sin mencionar los asuntos de la vida diaria. Entonces, había un problema en Corintios. Había un problema en Corintios. Porque cuando había una queja contra otro, ¿cierto? Ellos iban delante de los jueces paganos. Iban delante de un juicio, delante de los injustos. Delante de los injustos. Cuando había problemas, ¿cierto? Una queja del uno con el otro. Y no ante el pueblo de Yahweh. No ante el pueblo de Dios. Por lo tanto, amado, cuando Pablo dice juzgar a los ángeles, si los cristianos han de juzgar a los ángeles, esto refiriéndose también a los ángeles caídos, ¿cierto? Deben o debemos, ¿cierto? Si lo aplicamos al día de hoy, debemos ser capaces de resolver los casos y problemas que existan entre ellos. Como hijo de Dios tiene que haber una consejería, ¿cierto? Que pueda solucionar, ¿cierto? Los problemas o los conflictos que hayan entre hermanos, los litigios entre cristianos. Y esto no debieran ser juzgados en las cortes seculares, que no tiene que ver con el, ¿cierto? Pablo decía, no tiene que ver con el pueblo de Yahweh, con el pueblo de Dios. Entonces, como cristianos, amados hermanos, iglesia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, Por lo tanto, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen sabiduría de Dios? Si los que tienen la sabiduría de Dios son aquellos que han sido apartados, ¿cierto? Aquellos que, gloria a Dios, aquellos que han sido lavados, aquellos que han sido santificados y aquellos que han sido justificados delante del Señor. O sea, con todo lo que se nos ha dado, ¿cierto? A nosotros, a nuestra vida, es el poder que nosotros poseeremos en el futuro para juzgar al mundo, a los ángeles. Entonces, si se está esa inteligencia, nosotros debiéramos solucionar nuestra diferencia entre nosotros, entre los santos, ¿cierto? Entre los santos, la gente que cree. Entonces, amado, cuando se habla de esto de juzgar a los ángeles, también tiene que ver con la arrogancia muchas veces de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque Dios no perdonó a los ángeles, ni a las personas que vivieron antes del diluvio, aquellos que pecaron. Dios no perdonó ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, aquellos que estaban en pecado, ¿cierto? Entonces tampoco iba a perdonar a falsos maestros, la arrogancia de los falsos maestros. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, es necio pensar, sería una necedad pensar que Él va a anular el juicio final. El juicio está escrito en la palabra del Señor, el juicio, la ira de Dios. Por lo tanto, Él no va a anular el juicio final, aunque muchos crean que Dios no va a mandar juicio. Es necio pensar esto, porque nosotros podemos ver en estos 3 ejemplos
que yo le he mostrado que Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas, ¿es cierto?, en el diluvio, ni Sodoma y Gomorra, ni a los falsos maestros. Son 3 ejemplos. Esto también deberían ser también una advertencia clara que Dios juzga al pecado. Él juzga al pecado. Dios aborrece el pecado y al pecador. No como lo que dice Gandhi. Gandhi dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, eso no está dentro del contexto bíblico. Porque Dios aborrece el pecado y al pecador. Él juzga el pecado y no escaparán del juicio los pecadores que no se arrepientan, porque siempre Dios pone una salida. Nuestro Señor pone una salida para que se arrepientan, ¿cierto?, el hombre de sus pecados. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? Es que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, y dice que Él los va a guardar en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Y eso nosotros lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, ¿cierto? Por eso que Pablo decía, me avergüenzo de ustedes, yo me avergüenzo de ustedes. ¿Será posible que no haya ni uno de entre ustedes que no sea suficiente sabio para zanjar una disputa entre hermanos? Suficiente sabio, porque la sabiduría, amado, viene del Señor. El que no tenga sabiduría, pídala a Dios. Dios da sabiduría. Dios da esa sabiduría. Por eso Pablo decía, ustedes que han sido apartados de Dios, ustedes son sabios, ustedes pueden zanjar las disputas entre hermanos, los litigios que tienen entre hermanos, los conflictos. Entonces, amados, en la congregación, cuando se presentan problemas, amados hermanos, de menor importancia, debiera ser solucionado, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, con los santos. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, en la sociedad misma, ¿cierto?, han fijado un sistema legal por medio del cual se puedan llevar a cabo los desacuerdos y se llevan, ¿cierto?, para resolver en una corte. El mundo actúa de esa manera. Pero Pablo lo que dice, que los litigios entre hermanos, entre cristianos, no debieran ser juzgados en las cortes seculares. ¿Por qué? Porque lo que le dije anteriormente, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y la mente de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, ¿cómo podemos acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios? Y lo que le dice Pablo, le dice, este es un agravio. Es un agravio. Lo que ustedes están haciendo es un agravio. Porque ustedes debieran resolver estos problemas entre hermanos. Un agravio. Ustedes mismos están agraviando y engañando, y esto a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque estos desacuerdos, estos litigios entre hermanos, no debieran llevarse a la corte del mundo. Porque ya no somos paganos, amados. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿cierto?, andan en la voluntad de Dios. El juez, cuando el juez y el jurado no son cristianos, ellos manifiestan una insensibilidad a los valores cristianos. La razón por la que se va a la corte es con frecuencia, muchas veces, una venganza, ¿cierto? Lo que no debiera ser motivo en un cristiano. Nunca debiera ser la venganza el motivo en un cristiano, todo lo contrario. Porque estos pleitos, ¿cierto?,
lo que Pablo está hablando, los pleitos, dan una mala imagen a la iglesia, en este caso a la congregación, no a la iglesia misma, sino que la iglesia es pura y santa, ¿cierto? Son problemas entre hermanos, ¿cierto? Y quizás a lo mejor están motivados por la incredulidad. Porque están poniendo más atención, amados hermanos, a su problema antes que su propósito. Porque el propósito de Dios es ser apartados para Dios, no para entrar en pleito. No entrar en pleito, ¿cierto?, con un hermano. Entonces, amado, por eso Pablo decía, no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh. Y no se engañen a sí mismos, porque algunos de ustedes hacían estas cosas. Cuando Dios llama, ¿cierto?, llama de los malos caminos a este buen camino del Señor, es porque también cada uno de nosotros fue injusto. Pablo les dice, ustedes fueron injustos. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora que ya están, ahora son lavados, ustedes han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, de Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Lo que pasa, amado, que Pablo está diciendo, le está hablando a aquellos injustos, a aquellos incrédulos, que ellos cierran la puerta, ya que ellos nos permiten ver más allá de lo sobrenatural. Nosotros estamos viendo más allá de lo sobrenatural, a través de la presencia, a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarse, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo está haciendo una descripción o una característica de aquellos que son incrédulos, aquellas personas que son incrédulas. Habla de los adúlteros, de los idólatras, de los afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Todas estas personas son personas incrédulas. Pero estas personas no están automáticamente irrevocables, excluidos del cielo. ¿Por qué? Porque está el mensaje de la palabra del Señor, para que ellos puedan entrar en un cambio de vida, una naturaleza nueva en Cristo Jesús, una renovación en Cristo Jesús. Porque sabemos, amados, que cada cristiano viene de toda clase de trasfondo, incluidos los que he mencionado, ¿cierto? Y aún muchos están luchando con los deseos malignos, porque hay una lucha constante, amado, de la vieja naturaleza con el ser humano. Por eso Pablo decía, con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne yo sirvo a la ley del pecado. Hay una lucha constante en los deseos de la carne. Pero lo que Pablo está diciendo, ustedes no deben continuar con estas prácticas. No deben continuar. Lo que Pablo está estableciendo a través de la palabra del Señor, que aún aquellos que pecan en las formas dichas pueden lograr en su vida, sean cambiadas por Yahshua HaMashiach, sean cambiadas por Cristo. Aquellos que dicen ser cristianos y están persistiendo en estas prácticas, amados hermanos, necesitan examinarse. Por eso la Biblia dice, examinaos vosotros mismos, examínense. Si realmente creyeron en Yahshua, si creyeron en Cristo, si realmente han sido apartados para Dios. Porque algunos de ustedes eran así. Pero Dios les ha perdonado sus pecados. Cuando Dios perdona los pecados, amados, nos limpia y los hace parte de su pueblo. Por el poder
por el poder, por el Espíritu de nuestro Padre, por el Espíritu de Dios, el poder de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas, el que hace posible esto, ¿cierto? De perdonar los pecados, perdonar pecados. Muchas veces estamos nosotros en una sociedad permisiva que permite muchas cosas, permite muchos pecados, ¿cierto? Toleran muchas veces las conductas que son inmorales. Pero, amado, nosotros, si hemos sido apartados para Dios, no debemos participar en el pecado, o tampoco condenarlo, pero tampoco podemos ser selectivos acerca de qué condenar y qué no perdonar. Porque aunque sea muy pequeño, el pecado, en la forma, es pecado igual. Entonces, lo que Yahweh, lo que Dios espera de aquellos que le siguen en cualquier edad, mantengan normas que sean elevadas, apartados, lavados y apartados para Yahweh, apartados para Dios. Porque Dios hace un nuevo pueblo, porque solo en Cristo, solo en Yahshua HaMashiach hay salvación. La salvación viene de Cristo, la salvación viene del Señor, viene de Dios. La salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. Colosenses 3:3 dice que estamos escondidos en Cristo para Dios, para Yahweh, para Él, para nuestro Dios. Entonces nosotros cuando vemos en 1 Corintios 6:11, vemos los aspectos del trabajo de Yahweh, el trabajo de Dios, que son parte de nuestra salvación. 1 Corintios 6:11, y algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados. El lavado, ¿cierto? A través de la presencia del Espíritu Santo. Han sido apartados para Dios, han sido apartados para Yahweh, para ser contados como justos por medio del poder del Padre, Yahshua HaMashiach, y el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Fuimos lavados, fuimos apartados para un uso especial, santificado. O sea, santificados, fuimos declarados no culpables, justificados por nuestros pecados. Ya no soy culpable. Esa es la fidelidad de Yahshua, la fidelidad. Y cuando estamos en esa fidelidad a Yahshua, en esa fidelidad a Dios, a nuestro Padre, también debemos obedecer a nuestros gobernantes, ¿cierto? A nuestros líderes de nuestra nación, gobernantes, líderes. Aunque estemos muchas veces en desacuerdo en ciertas cosas, ¿cierto? Aunque seamos hijos de Dios, los cristianos no estamos sobre la ley. No estamos sobre la ley. Obedecer, amado, la ley civil es solo el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana. Nosotros tenemos que obedecer, ¿cierto? Primeramente, la fidelidad a Yahshua, a Cristo. Y debemos hacer lo que podamos para ser buenos ciudadanos en nuestra vida secular, en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio diario. Cada día. En una democracia esto significa participación y voluntad de servicio. Obedecer. Tiene que ver con obedecer. Porque antiguamente éramos desobedientes. Pero ahora somos obedientes a Dios. Desobediente es seguir una vida de placer y ceder, ¿cierto?, a cada deseo que nos lleva muchas veces a la esclavitud de nuestros propios deseos. Muchos piensan que la libertad en Cristo
consiste en hacer todo lo que deseen, y no es así. No es así, amados hermanos. Porque si está el hombre en desobediencia, está en un camino que lleva a la adicción. Es adictivo, ¿cierto? A ser engañado, esclavizado por las pasiones, por los placeres. Por eso cuando estábamos en desobediencia, Pablo dice a Tito, en Tito 3:3, pasábamos nuestras vidas en maldad y en envidia, y la gente nos odiaba, y nos odiábamos el uno con el otro. Entonces, la persona que está en desobediencia deja de ser libre si se deja dominar de lo que su cuerpo le pide. Cristo nos libera muchas veces de los deseos y el control del pecado. Hay una lucha constante, sí es verdad. Hay una lucha constante, ¿cierto? Con nuestra naturaleza caída. Pero hemos nacido a una nueva vida, ¿cierto? Ahora nosotros deberíamos analizar, ¿cierto? Si realmente hemos escuchado y oído, ¿cierto?, acerca de la salvación. Si realmente somos salvos en Cristo, si somos salvos en Cristo, y debiéramos tener esa seguridad en Cristo. Pedro y Juan decían lo que hemos oído y visto. En ninguno hay salvación, sino solamente en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Los líderes habían rechazado al único Salvador, pero ahora también trataban de impedir la proclamación del mensaje de redención, que solo puede obtenerse en Cristo. Algunas veces tenemos que predicar de nuestra fe en Dios porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero lo que decía, ¿cierto? Lo que decía aquí Pedro y Juan, no podemos dejar hablar acerca de lo que hemos oído y visto. Porque cuando fueron llevados, ¿cierto?, delante del concilio y les ordenaron, dice que bajo ninguna circunstancia hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua. Entonces Pedro y Juan le dijeron y le respondieron: ustedes tienen que juzgar si es correcto a los ojos de Yahweh que le escuchemos a ustedes antes que Yahweh. Y dijeron, y en lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar de acerca de lo que hemos oído, aunque ustedes nos impidan hablar de la salvación. Hay mucha gente que muchas veces se pone en contra de la palabra de Dios, se pone en contra de un predicador. Pero ¿qué es lo que hacía el celo de Pedro y Juan? Era más fuerte en su celo, que no podían mantenerse callados, aunque cuando estaban bajo amenaza. Amados, si su determinación para testificar de Dios se ha debilitado, ore al Señor para que le dé de nuevo para predicar. Y tenemos que recordar las promesas de nuestro Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él dijo, yo soy el camino, así que no se turben. Sigan, ¿cierto? Lo que han sido apartados, sigan enseñando de la salvación, no se turben vuestro corazón. Muchas de las palabras de Jesús causaron una profunda ansiedad en los discípulos.
Él nos llama a tener paz. Nos llama a tener paz, que se obtiene cuando se tiene fe, cuando se cree en Yahshua HaMashiach, en nuestro Señor, cuando se cree en su presencia, cuando se cree en su Espíritu. Los discípulos ya tenían profunda fe en Dios. Y Jesús les pide que tengan esa misma fe en Él, como lo tenían sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Todos aquellos mártires de la fe. Entonces, nosotros vemos esta declaración implícita de la deidad de Jesús, el yo soy el camino, yo soy, el mismo yo soy que se presentó delante de Moisés, el yo soy. Él dijo, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir, en la casa de mi padre. Aquí nosotros estamos viendo el Ejab. Ejab significa que son la pluralidad unicitaria, la pluralidad. Él no podía darse a conocer, ¿cierto? Todavía como la deidad, pero más adelante, si usted ve en este capítulo 14 de Juan, después se da a conocer como el yo soy. Como el yo soy. Le dice, en la casa de mi padre, es decir, el cielo, hay moradas, hay residencias permanentes. Yo soy el camino, puesto que me voy a preparar lugar para ustedes. Yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Bendito Dios. Él dice, vendré otra vez. Yo regresaré para llevarlos conmigo. Aquellos que han sido apartados para Dios, aquellos que han recibido a Yahshua HaMashiach, a Cristo, los que tienen a Cristo en su corazón, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. ¿A usted no le da alegría esto? Esto es una lógica simple y alentadora. Que Yahshua o Jesús no prepararía un lugar para sus seguidores si no tuviera la intención de llevarlos allí. Él tiene una promesa clara para todos nosotros de la segunda venida del Señor, cuando Cristo venga. Y a través de los siglos, ¿cierto? Esta promesa ha dado esperanza a muchos creyentes en medio de pruebas, en medio de inseguridades de la vida. Conoceréis el camino, la enseñanza y vida del Señor a través de su presencia. Entonces, amado, cuando Tomás le dijo al Padre, a Yahshua HaMashiach, le dijo, nosotros no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo podremos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás, el escéptico, ¿cierto? Cuando Jesucristo resucitó, ¿cierto? Él dijo, si no viera sus llagas, no creeré. Era escéptico. No creía. Él quería ver para creer. Ver para creer. Entonces, Tomás le dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le insiste que le dé una explicación. Le insiste a Yahshua, le insiste a nuestro Señor que le dé, ¿cierto?, el conocimiento o que le dé una claridad cómo llevar al camino al Señor. Y Yahshua le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy. Yahshua le dijo, si en verdad, antes que Abraham tuviera vida, yo soy. Bendito Dios. Yo soy. Ellos entendían su reclamación de ser Yahweh, de ser Dios, de ser Dios.
Ahí cuando Él se da a reconocer como Dios. Cuando Jesucristo, Yahshua HaMashiach, se da a conocer como Dios, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a recoger piedra para tirársela. Pero Yahshua fue escondido y dejó los terrenos del templo. Él le dijo, yo soy el camino. Jesús no solo revela el camino, sino que Él es el único camino por el cual tenemos entrada y comunión a Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, Yahweh, Dios, es uno y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad. Yahshua HaMashiach, humano, el mismo. Porque Él, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Él se despojó de su gloria siendo semejante a los hombres. Él se hizo hombre, se hizo humano aquí en esta tierra, vivir en esta tierra. Él no podía, él venía con la intención de hablar, ¿cierto? Hablar del Padre, hablar de esa pluralidad que les hablaba el Ejad, de que Él y el Padre son uno solo. No hay otro que no sea el Rey de Israel, mediador entre nosotros. Abba Yahweh, el Padre Yahweh. Y esto también incluye a los judíos que son ortodoxos, que no tienen un mediador, porque los judíos ortodoxos solamente están creyendo, no creen, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, sino que están solamente en el Antiguo Testamento. Los ortodoxos, los judíos ortodoxos son aquellos que utilizan vírgenes, aquellos que usan santos ídolos, cristos griegos como mediadores. Es tan sencillo como esto. El que no obedezca al Padre Yahweh no ama a Yahshua y por lo tanto no tiene mediador, no tiene un mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Y delante de la Junta Suprema, Pedro y los otros emisarios dijeron, tenemos que obedecer a Yahweh ante los hombres. Tenemos que obedecer a Dios. Ellos conocían sus prioridades. Amados hermanos, debemos tratar de tener que vivir en paz con todos. El conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para un cristiano. Habrá situaciones, amados hermanos, en las que usted no podrá obedecer a ambos, a Dios o al hombre. Pero que nosotros, cuando hemos sido apartados para Dios, debemos de obedecer a Dios y confiar en su palabra. Y la palabra de Yahshua nos anima. Bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque visto vuestro galardón es grande en los cielos. Amados hermanos, este es el tiempo que nosotros tenemos que trabaje el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú tienes alguna necesidad, algún problema familiar, o sea, lo que sea, ponle las manos al Señor, para que podamos tener una relación íntima en oración, en la presencia, sirviendo a Dios con todo el corazón y cumplir su voluntad. Acepta al Señor para que seas apartado para Dios. Es comprometer tu alma y tu cuerpo para Yahshua HaMashiach. Es un tiempo que implica apartarse, amados hermanos, del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Es lo único que tenemos que hacer. Dios te entrega la justificación
y tú le entregas tus pecados. Le entregamos los pecados al Señor, los problemas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este mensaje. Te alabamos, te glorificamos y santificamos tu nombre, porque tú eres santo. Y tú santificas, Señor, a aquellos que han sido apartados en la santidad progresiva, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora delante de ti, delante de tu presencia. Señor, escucha, Señor, el clamor de tus hijos, el clamor de aquellos que quieren acercarse a ti y que tú los inscribas en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Padre, yo en esta hora te doy gracias. Te pido por los enfermos, Señor, te pido por aquellos que están clamando, Señor, por cualquier dificultad que ellos puedan tener. Pero la mayor alegría y el mayor gozo es ser apartado para ti a través de la salvación. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos, por este momento que tenemos. Gracias también a nuestro hermano Juan Carlos, que también nos desea bendiciones también para él. Y nos estamos viendo, ¿cierto?, el próximo lunes a las 20 horas con otro mensaje de nuestro Dios. Y pidiéndoles también, ¿cierto?, al Señor en oración por todos los ministros, ¿cierto?, aquellos que predican, aquellos que enseñan, que también tengan que ser fortalecidos en la gracia de nuestro Señor. Amén. Los gobernantes. Orar por todo. Siempre nos falta por qué orar. A muchos dicen, ¿por qué voy a orar? Hay mucho que orar. Hay que orar por muchas cosas. Así que Dios los bendiga grandemente, que tengan una bonita semana, ¿cierto? Comienzo de semana, día lunes, y nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios así lo permite. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente.